Ujú. No, hay un montón de estudiantes, es que no, aquí no me dice exactamente cuántos, pero es como la mitad de estudiantes que ya concluyeron la actividad. Ah, aquí dice, ajá, ya. 30 estudiantes de 46 ya concluyeron la actividad. La de los problemas propuestos, 15 ya concluyeron, los demás no, ¿ok? Pero si se dan cuenta, esas asignaciones no tienen puntaje, o sea que no se preocupen si todavía no han terminado, pues significa que se requiere un poco más de tiempo, ¿no? Este, pero lo que yo quisiera saber es acerca de estas asignaciones, es si ustedes dos que se acaban de incorporar, Axel y Víctor, las pueden ver. Me Yo parece. solo, yo solo puedo ver una que me dice campo eléctrico y magnético en el régimen cuasiestático, el del 4 de febrero, es la única que puedo ver. Ajá, pero tiene ahí, es que las tres se llaman igual, pero tienen una etiqueta además, ¿no? Mm, 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 mm. Notas del curso, problemas propuestos o problemas resueltos. No, no. ¿No No, se ve? me parece solo como si fuera una sola asignación. Ajá. Y hay un archivo. Sí, sí hay un archivo. ¿Cómo se llama el archivo? Radiantes 01. Ah, ok, entonces son las notas. Son las notas. Es que las etiqueté, pero parece que no las ven. Es que yo veo, por ejemplo, yo veo en mi Blackboard, pues veo el estatus de profesor, ¿no? Pero no necesariamente veo lo que ven los estudiantes. Bueno, hay otras dos asignaciones. Yo creo que la voy a generar ahora mismo. Isaac, ahorita vamos con tu pregunta, ¿ok? Mm, Déjenme ver, la de problemas resueltos, ok. Sí. Ok. Es que Axel Jair, ¿verdad? Sí. ¿Y Víctor qué? Víctor López Ortiz. Ok. Bueno, aquí dice que es para el 8 de febrero, pero no se preocupen si ya se pasó, porque como les digo, esto solo tiene la idea de calendarizar, para que ustedes vayan teniendo información acerca de si vamos bien, si hay que asignar más tiempo. Ok, bueno, esa es la segunda. Ok, en principio ya tienen, espero que ya puedan ver las asignaciones de los ejemplos y de los problemas propuestos, ¿ok? Como les digo, si ven que la fecha fue ayer, ¿no? Pero no pasa nada si lo hacen después.
Creo que alguien posteó algo, ¿no? Tengo un grupo de WhatsApp. Muy bien. Axel, Víctor, ¿alguna pregunta? La evaluación, No. ¿cómo va a ser? Bueno, sí, yo sí, la evaluación de cómo va a ser. Mira, yo supongo que ustedes sí pueden ver los archivos, ¿no? A ver, vamos a ver. En general hay vamos a ver, en general, déjenme compartir la pantalla. Ok, entonces, Jair, si te vas a general, ¿qué están viendo ya la pantalla, verdad? Sí. Ok, bueno, si se van a general, aquí en la pestaña de archivos puedes encontrar varias cosas. Aquí en esta carpeta donde dice inicio, hay varios archivos. El contenido del programa, ¿sí? La planeación, aquí es donde se indican, déjenme hacerlo más grande. Aquí es donde se indica cómo se van a ir entregando las notas del curso, los problemas resueltos y así. Entonces aquí pueden ver que ayer venció una de las tareas y hoy se va a asignar la siguiente. Al ratito terminando el curso, hago la siguiente asignación para la segunda entrega, que es lo de ley de inducción de Faraday. ¿Ok? Entonces, para que lo tengas en cuenta. Aquí en la 3 está la rúbrica de evaluación. Aquí dice cuáles son los lineamientos, qué es lo que se va a evaluar, con qué criterios, ¿sí? Y cuál es el porcentaje. Entonces, aquí vamos a hacer exámenes escritos, que son los 3 departamentales, 3 exámenes escritos y 3 proyectos de investigación. Aquí está la forma en la que se va a evaluar, ¿ok? Estos son los criterios para asignar la calificación en cada una de las actividades. Y aquí abajo dice que el promedio de los exámenes escritos de los 3 departamentales va al 50% y el promedio de los reportes de investigación va al 50%. ¿Ok? Por eso tienen que trabajar todos en equipo y todos asegurarse de que van a tener un buen reporte porque la calificación del reporte va para todos, ¿ok? Todos los miembros del equipo. Sí, aquí dice que la suma de las calificaciones obtenidas en los reportes y en los exámenes escritos, por punto 5 cada uno es la calificación total, ¿ok? Está todos estos documentos están en la pestaña de archivos de la plataforma. ¿Sí? ¿Ya los ubicaste? ¿Hola? Ya. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Sí, entonces ahí en estos archivos está toda la información que necesitan. Este documento 6 hay que leerlo porque esa es una guía para solicitar acceso remoto al acervo bibliográfico del Consorcio Nacional de Recursos Científicos y Tecnológicos. Es para que puedas pedir un usuario y contraseña para poder entrar al acervo bibliográfico del CONACYT. ¿Ok? ¿Qué más? No sé si se me olvida. Pues aquí en el documento de planeación están incluso ya marcadas las fechas de los exámenes y cuándo se entregan los reportes, ¿ok? Por ejemplo, el primer departamental pues es el 14 de marzo y el segundo el 4 de mayo y el tercero el 20 de junio y el extraordinario el 22 de junio. Ujú. Ya está aquí en esta tablita de colorines, puedes encontrar ya cómo va a estar la planeación del curso. ¿Ok? ¿Más Ok, preguntas? muchas gracias. ¿De qué? ¿Más preguntas? ¿Ustedes dos?
La tarea o trabajo que se acaba de entregar, ¿la podremos entregar hasta más tardar hoy en la tarde? Es que no me aparece como asignación para entregar. ¿O Eh, cómo le podemos hacer para no, recuperar es, esa calificación? es que no, ahí lo único que tienen que hacer es marcar la actividad como concluidas y ya acabaron. Porque Ok, esas tareas no tienen puntaje, esa es, o sea, el material que yo les pongo ahí como notas del curso es lo que estamos discutiendo en la clase, ¿no? Pero como no los puedo ver, no puedo ver sus caras para saber si entienden, si me están entendiendo o no lo que yo estoy hablando. Les doy el material por adelantado para que ustedes lo revisen y me digan si tienen dudas. Entonces, las notas del curso, pues viene toda la teoría, en toda la teoría, ¿no? No es. Viene toda la teoría discutida, ¿ok? Y en los ejemplos, pues aquí tú puedes ver cómo se van resolviendo algunos problemas de la misma naturaleza de las que en principio vendrían en el examen, ¿no? Y en la asignación de ejercicios es para que ustedes practiquen para ver si están entendiendo bien o no las cosas. Entonces, todos estos materiales yo se los pongo por adelantado para que ustedes los vayan revisando mientras vamos discutiéndolos al mismo tiempo aquí en las sesiones. Y si hay preguntas específicas, pues las respondemos aquí para que ustedes vayan entendiendo exactamente cómo funciona esto. ¿Ok? ok, Pero si ya terminaron de revisar las notas, yo lo único que les pido es que marquen la actividad ya como concluida. No tienen que subir ningún archivo ni nada. Eso, o sea, yo puedo ver si ustedes ya marcaron la actividad como concluida, lo puedo ver aquí en asignaciones y eso me da una idea de si ya terminaron de revisar, por ejemplo, aquí, problemas resueltos y aquí yo ya puedo ver, ¿no? Que uno ya lo vio, otro no lo ha visto. Pero por ejemplo, ¿cuál es? ¿Por qué no lo veo? Aquí, por ejemplo, que es las notas, los problemas propuestos para los demás, aquí puedo ver quién ya, mira, por ejemplo, aquí hay uno que ya lo marco como concluido, aquí hay otra persona, todos los demás lo han visto y así, ¿no? Yo puedo ver si la mayoría ya lo terminó o todavía no. Y aquí hay unos que marca que pues lo hicieron 10 minutos tarde, no pasa nada, yo lo que necesito es saber si ya los acabaron o no, ¿ok? ok. ¿Vale? Bueno, ¿algo más? ¿No? Bueno, entonces ahora sí, Isaac. em, Tú tenías problemas con el problema 8, ¿no? Este de aquí. Exactamente, ¿tienes algo específico que preguntar? Es que como que no supe cómo plantearlo a partir del plano. Se me, se me fue. ¿No supiste? No, no, sí no supe plantearlo a partir de lo que nos da. A ver, vamos a ver. No, que aquí hay uno de estos dos archivos. Ok, vamos a ver. ¿Pueden ver bien las letras? O lo hago más grande. Yo lo veo bien. Sí, sí se ve ¿Bien? bien. Ok. Bueno, entonces el problema dice que hay un listón
metálico. Imagínense una cinta de lámina o de algún metal que transporta una corriente que está homogéneamente distribuida en todo lo ancho del listón, ¿ok? El listón tiene un ancho A, ¿ok? Y la pregunta es, ¿cuál será? Bueno, la ley de Ampère me dice que cada corriente eléctrica que circula a través de un conductor genera un campo magnético, ¿ok? Y sabemos ya, por ejemplo, cuál sería el campo magnético de un filamento de corriente recto, ¿ok? Que es lo que establece aquí la sugerencia que debemos usar, ¿ok? La pregunta es, ¿cuál es el campo magnético que produce esta cinta en un punto P específico? Y el punto P específico está justo por encima del eje que pasa por el centro de la cinta, ¿ok? ¿Cuál será el campo magnético producido por el listón en un punto P a una distancia D de su eje de simetría? Entonces es lo que buscamos aquí, ¿no? Entonces, precisamente por simetría, vamos a suponer que uno de los ejes coordenados coincide con ese eje de simetría, y aquí estoy escogiendo el eje Y, ¿ok? Entonces, el eje X, digamos, apuntaría en una dirección ortogonal, es decir, a todo lo ancho de la cinta metálica, del listón, y por lo tanto, por la regla de la mano derecha, el eje Z estaría apuntando en la dirección ortogonal al plano que contiene a la cinta, en la dirección que se muestra aquí en la pantalla, ¿ok? ¿Qué más dice? La carga está homogéneamente distribuida, o sea que anchos, a pedazos iguales de la cinta les corresponden cargas iguales, ¿ok? La sugerencia del problema nos dice que podemos dividir el listón en, en pequeñas tiras de tamaño infinitesimal que se pudieran considerar como filamentos de corriente. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que campo produce un filamento de corriente, ¿ok? Y eso me parece que viene en los mismos ejercicios, pero viene en el caso anterior, ¿no? Usa la ley de Ampère para determinar el campo magnético producido por una línea de corriente infinita. Es el problema 7, ¿ok? Y bueno, si ya hicieron el problema, pues van a encontrar que el campo producido por esta línea que transporta una corriente I, digamos I minúscula, a una distancia S de la línea de corriente, es este campo B de S igual a mu sub 0 por I sobre 2pi S, ¿ok? Entonces, el campo magnético producido en este punto tiene que ver con la intensidad de la corriente que transporta el filamento I, y tiene que ver con la distancia entre este filamento y el punto donde quiero determinar el campo. Mientras mayor sea la corriente, mayor va a ser el campo, y mientras más distancia haya entre la línea de corriente y el punto donde quiero calcular el campo, pues el campo magnético va a ser menor, ¿no? Esta formulita nos dice que el campo magnético es proporcional a la intensidad de la corriente e inversamente proporcional a la distancia a la cual vamos a medir el campo. Y el campo magnético alrededor de este hilo de corriente, pues va a apuntar en dirección tangencial, o sea, en dirección del ángulo alrededor de la línea de corriente. Espérenme. Okay. Entonces, si aquí tenemos la línea de corriente, vamos a suponer que la línea viene así. Entonces, okay, y lo transporta una corriente I. Entonces, vamos a tener unas líneas de campo que van a ser
Conferencias. Así, no. Algo así, ¿ok? Y entonces, en esta línea de corriente, un vector unitario tangente a la línea de corriente siempre apunta en dirección del ángulo θ, ¿no? En la dirección polar. Si viésemos esto desde el punto de vista del plano cartesiano, ¿sí? Aquí lo que tendríamos es, si la corriente está saliendo por aquí, la línea de campo viene así. Entonces, un vector unitario siempre tangente a la línea de campo, pues apunta en la dirección del vector polar, ¿ok? Del ángulo polar, θ. Entonces, por esa razón, en este caso, aquí tenemos que el campo magnético apunta en la dirección de θ burrito, ¿ok? ¿Sí está claro hasta aquí? Sí. ¿Sí? Ahora, este resultado es lo que ustedes deberían obtener en el problema 7, ¿ok? Usando la ley de Ampère. ¿Vale? Ok, entonces con esto en mente y con la sugerencia que nos dicen aquí de que hay que cortar el listón en pequeñas tiritas muy delgaditas, bueno, pues vamos a hacer eso. Entonces lo que hacemos es tomamos las tijeras y cortamos las pequeñas tiritas. Hacemos tiritas de este listón, ¿ok? Entonces, aquí con estas líneas de azul turquesa, estoy marcando los bordes que en principio tendría la cinta, pero lo único que me va a interesar en este momento es una pequeña cintita de ancho infinitesimal de tamaño diferencial de X, ¿ok? Esta pequeña cintita de listón lleva un pedacito de corriente. La pregunta es, ¿cuál es la corriente que transporta esta pequeña cintita? Bueno, pues como ya les había comentado aquí, como toda la corriente está distribuida de forma uniforme sobre todo el listón, a pedazos iguales del listón le corresponde la misma cantidad de carga, de corriente. Entonces, la densidad de corriente a lo largo de todo el listón, pues es toda la corriente entre todo el ancho y entre A, ¿ok? Entonces, esa sería la densidad. Y para saber cuánta corriente hay en el ancho de X, pues multiplico simplemente por dx, ¿ok? Observen ustedes que A y dx tendrán unidades de longitud que se van a cancelar y me van a quedar efectivamente unidades de corriente. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Hola, hola. Sí. Sí, hasta ahí sí. ¿Sí? ¿Hasta aquí sí? Sí. Bueno, ahora ya tenemos, ¿qué dijimos que necesitábamos aquí? Pues necesitamos la corriente que transporta el filamento y necesitamos la distancia desde la línea de carga hasta el filamento. Ok, pues esa distancia es desde aquí, de este punto, hasta el punto D. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, si te fijas, de este punto a este punto y este punto se forma un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces vamos a tener, si aquí tengo, por ejemplo, si me pongo aquí y miro la cinta desde abajo, entonces tendría el eje X aquí y el eje Z así. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que mi listón
Mi listón va de aquí, de menos A sobre 2 a sobre 2, ¿ok? ¿Por qué? Porque si el ancho mide A y yo estoy poniendo el eje a la mitad, pues hay menos A sobre 2 de un lado y A sobre 2 del otro lado, ¿ok? Entonces, por eso aquí pongo que el listón va de menos A a A, pero en realidad es que me estoy fijando en un pequeño trocito de listón de este tamaño, ¿sí? Esto es porque lo estoy viendo desde abajo, ¿ok? Entonces solo veo una rayita, lo voy a ver desde acá, como si me parara acá abajo, ¿ok? Entonces, el punto donde quiero determinar el campo es este, y aquí hay una distancia D, ¿ok? Entonces, el triangulito del que les hablo es este triángulo, es este lado con este lado, con este lado, ¿ok? Entonces, este lado mide D, y luego la pequeña tirita del listón aquí está colocada en un punto X a partir del origen, ¿ok? Eso quiere decir que esta distancia es X, ¿sí? Y entonces, por el teorema de Pitágoras, esta que será la hipotenusa, pues será la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, o sea, X cuadrada más D cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, por eso aquí tengo que la corriente es I entre A de X y la distancia S es la raíz cuadrada de X cuadrado más D cuadrado. ¿Verdad? Ya tenemos todo lo necesario para construir la magnitud, ¿ok? Del elemento de campo B producido por el elemento de corriente de I que se encuentra a una distancia S. O sea, uso simplemente la formulita que tengo aquí, que es mu 0 por la corriente entre 2pi veces la distancia. Es mu 0 por la corriente entre 2pi veces la distancia. La corriente de I es I entre A por dx y la distancia S es la raíz cuadrada de x cuadrada más d cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta sería la magnitud del elemento diferencial de campo magnético producido solamente por esta pequeña cintita que acabo de cortar de mi listón. Entonces, lo único que tengo es la magnitud del campo magnético producido por esta pequeña cintita. Ahora, si yo quisiera determinar el campo magnético producido por todo el listón, pues tengo que sumar sobre todas las tiritas que yo haya cortado de este listón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, a esta expresión todavía le falta algo, ¿ok? Todavía le falta algo, porque el campo magnético es una cantidad vectorial. Sí, si ven aquí, falta la magnitud, ¿ok? Perdón, falta la dirección en la que apunta, ¿ok? Entonces, eso es lo que falta todavía por determinar. Para eso necesitamos otro poquito de geometría, ¿no? Entonces, esta nada más es la intensidad, pero necesito saber cuál va a ser la dirección en la que apunte el campo magnético. Ok. Bueno, para determinar esta dirección, entonces otra vez voy a considerar, igual que aquí, que en este caso, voy a considerar una vista lateral de la cinta, es decir, como si la viera de perfil, ¿no? Entonces aquí la cinta estaría entrando y saliendo del plano de la pantalla. Sí se lo imaginan, ¿verdad? Sí, ahí en Así ese es. diagrama, ese eje Z es perpendicular a un eje X que también está sobrepuesto ahí mismo. Sí, este es el eje X. Sí, es exactamente este mismo dibujo. Ajá. Es este mismo dibujo,
pero como si este eje lo rotaras así, ¿ok? Y te paras por acá y vieses por debajo, ¿no? Entonces, Ok. ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces Sí, aquí, este eje Y que está aquí, en esta imagen, está entrando en el plano está saliendo del plano de la pantalla, ¿no? X, Y, no, sí, está entrando al plano de la pantalla. El eje Y está entrando al plano de la pantalla, ¿ok? Entonces la cinta se ve como si entrara en el plano de la pantalla. Por eso nada más veríamos como una rayita aquí, ¿ok? ¿De acuerdo? Y este punto que está aquí, pues se pone en la vertical. Es como si yo lo rotara así, ¿no? Entonces eso es lo que estoy viendo aquí. ¿Sí? El eje Z ahora apunta hacia arriba y aquí está el punto donde quiero determinar el campo, ¿sí? Y el eje X, pues que está en la horizontal, ese me indica el ancho del listón, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ok. Es importante que se lo imaginen para que entiendan cómo trabaja este asunto, ¿vale? Entonces, aquí se me olvidó ponerlo, pero este es el eje X, ¿ok? Es el eje donde está el ancho a lo largo del cual se mide el ancho de la cinta. Y aquí con estas rayitas rojas estoy denotando los bordes de la cinta y con estas pequeños cuadritos en azul estoy denotando los elementos diferenciales de cinta en los que me estoy fijando, ¿no? Entonces, hasta aquí, hasta la página anterior donde tengo este campo, lo único que he hecho es fijarme en esta pequeña tirita, ¿ok? Y esta pequeña tirita produce un campo magnético que tendería a rodear, ¿no? O sea, si yo quisiera pintar la línea de campo aquí, la línea producida por esta pequeña cintita, esta que tengo aquí, la línea de campo pues estaría así. O sea, sería una circunferencia que rodea este punto que está aquí, que es donde está el filamento. Si quisiera imaginarme a esta pequeña tirita como un filamento de corriente, pues es un filamento que estaría entrando y saliendo al plano de la pantalla, ¿sí? Y esta sería la línea de campo. Entonces, si la línea de campo, si la línea de corriente está en esa dirección, pues entonces la línea de campo apunta en esta dirección, ¿ok? Es un vector tangente siempre es un vector siempre que es tangente a la circunferencia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok, entonces eso es lo que tengo precisamente en este dibujito, ¿no? Para esta línea de corriente 1, pues se va a producir este campo que está aquí, dB1, ¿vale? Ahora, resulta que tengo otra línea de corriente en el punto diametralmente opuesto, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque hay simetría, ¿no? Entonces, ahorita apenas me fijé en esta, pero me tengo que fijar en la superposición de todas las posibles tiritas a lo largo de este ancho. Bueno, pues habrá una de esas tiritas que esté localizada del otro lado del eje de manera simétrica, ¿ok? Y esa sería, pues, esta que está aquí, ¿no? En este dibujo, que está mal hecho, pues yo tendría otra tirita por aquí así, ¿no? Entonces aquí igual tendría una línea así, y ahora la línea de campo pues sería una circunferencia cuyo centro es esa línea de corriente, ¿no? Sería esta otra.
Y entonces, pues aquí la línea de campo está así. Perdón. Aquí la línea de campo está así. En este otro punto la línea de campo estaría así, ¿no? Voy a borrar esta que es la que no me sirve. Justo en este punto. Entonces aquí la línea de campo apunta así y aquí apunta así. Pero son exactamente de la misma magnitud, ¿ok? Vamos a dibujarla bien. Son exactamente de la misma magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que tengo aquí. ¿Vale? Ok. ¿Sí? No me den el avión, ¿eh? Ajá, no, es que en especial ese gráfico que tenía ahí, la clase pasada lo explicó, pero sí, igual no lo había entendido bien. Es el de las líneas amarillas de los vectores que... Ajá, estos vectorcitos, ¿no? Ajá, esos. Sí. Pero ahora sí queda claro. Sí, sí, creo que sí. Sí. A ver, la línea de campo, haz de cuenta que aquí tomas un clavo. Ajá. Y entonces con un hilo dibujas aquí alrededor de esta línea de campo una circunferencia, ¿ok? Esa va a ser la línea de campo, ¿no? Entonces a lo mejor aquí está mal hecho el dibujo, pero en realidad lo que quiero mostrar aquí es que la línea de campo, justo en este punto, debido a esta circunferencia, pues va a apuntar en una dirección más o menos dada por esta línea amarilla, ¿sí? Pero, y no sabemos a ciencia cierta cuál es, pero resulta que del otro lado, a la misma distancia, habrá otra línea de corriente, ¿sí? Que produzca, para determinar la línea de corriente tienes que trazar otra circunferencia aquí, pero ahora alrededor de este otro punto, que está señalado como 2, ¿no? Y el vector tangente a esa curva es lo que te va a dar la dirección del campo magnético en el punto P, debido a esta cinta. Y va a ser exactamente del mismo tamaño porque las dos cintas están colocadas a la misma distancia y tienen la misma corriente, pero lo único que va a cambiar es la dirección y la dirección va a apuntar en esta dirección, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, no se ve bien, no sé si en este dibujo se ve mejor porque tampoco es que soy muy buena dibujante, pero aquí se ve que una línea recta horizontal corta por la mitad exactamente el ángulo formado por estas dos líneas, ¿sí? ¿Ok? Es que aquí también se me borró. Se me borraron las líneas rojas que estaban aquí, ¿no? Esta y esta. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí se entiende mejor? sí, sí, se entiende. Bueno, entonces, y claro, como estas líneas, esta línea que está aquí, estas dos líneas que están aquí, son ortogonales, esta línea es ortogonal a esta línea, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esta línea punteada verde que está aquí es una circunferencia cuyo centro es este filamento de corriente. Y esta línea esta línea roja, pues es uno de los radios de esa circunferencia. Y este vector verde que está aquí es un vector tangente a la circunferencia. Entonces, esta línea roja que está aquí y esta línea verde son ortogonales entre sí. Al mismo tiempo, esta línea roja que está aquí es un radio de esta otra circunferencia punteada en verde. Y este vectorcito que está aquí, este vector verde, es un vector tangente a la circunferencia, o sea, la línea roja con el vector verde forman un ángulo de 90 grados, ¿ok? Entonces, como el ángulo teta que tengo aquí es el ángulo, ¿sí? Que forma la línea que va del filamento de corriente al punto donde quiero determinar el campo. Aquí se forma una línea, un ángulo teta. Por ángulos entre perpendiculares, aquí los ángulos también son teta, ¿ok? ¿De acuerdo?
¿Sí? Ok. Entonces, de aquí se puede ver, por ejemplo, que como estas dos líneas son similares, ¿ok? Hay un ángulo teta por arriba de la horizontal y un ángulo teta por abajo de la horizontal. Entonces, las componentes z de estos dos vectorcitos db1 y db2 se van a cancelar, una apunta hacia arriba y otra va a apuntar hacia abajo, ¿verdad? Pero las componentes en la dirección x, esas se van a agregar. Entonces, de aquí se puede ver que el campo magnético de la cinta va a apuntar en la dirección X, porque las componentes Z se van a cancelar, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Sí, porfa. Sí, lo que vamos a tener es que aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Z, y aquí voy a tener uno de los campos apunta así, otro de los campos apunta así. Así, y entonces tengo la componente X de uno coincide con la componente X del otro, pero las componentes Z son uno el negativo del otro, ¿no? Entonces, cuando yo sume las componentes Z, se van a cancelar, esta y esta se cancelan porque apuntan en direcciones contrarias, y las componentes X más bien se suman, ¿no? Porque apuntan en la misma dirección. ¿Sí? Ok, sí. Ok, entonces es lo que dice aquí, las componentes Z de cada contribución se cancelará con la contraparte simétricamente colocada en el lado opuesto del eje, ¿ok? Y solo van a sobrevivir las componentes X del campo B. Ahora, ¿cómo calculo la componente X? Bueno, pues es la proyección, la componente X es la proyección del vector dB1 con al eje X, y eso tiene que ver, si lo ven aquí, con el cateto adyacente, ¿sí? A este triángulo mismo que está aquí. Si este es el ángulo teta, esta componente que está, y esto es dB1, ¿sí? Esta componente que está aquí es dB1 por el coseno de teta, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Entonces, pues ya está, porque el dB1 pues es el dB que acabamos de determinar hace ratito, ¿no? Este que está aquí. Este es el dB o el dB1. Y hay que multiplicarlo por el coseno de teta, ¿no? Entonces, la suma de las componentes X es la suma, sobre todo el listón, son la suma de las componentes dB por el coseno de teta, y claro, van a apuntar en la dirección X. ¿Okay? Ahora, de este dibujito, también puedo ver que el coseno de teta es el cateto adyacente, que es D, sobre la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de x cuadrada más d cuadrada, ¿no? D sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más d cuadrada. ¿Vale? Sí. Sí. ¿Sí? Pues entonces aquí tenemos, ya no lo tengo. Bueno, entonces, con mi lápiz. El campo magnético total, P, va a ser igual a la integral, ahorita vemos de quién, la integral de el coseno de teta, que es d sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más d cuadrada, d sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más d cuadrada. Sí, por el diferencial de b, que ya determinamos antes, que es mu 0 por i sobre 2pi a 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más d cuadrada.
diferencial de x. Y todo eso apunta en la dirección x gorrito. Ay, no lo ven. ¿Sí? Esto es el coseno de teta y esto es el de b. ¿Sí? Puedo sacar de la integral lo que no dependa de... ¿Cuál es mi variable x? Ah, aquí me falta poner los límites de integración. La variable es x, ¿no? O sea, tenemos que integrar sobre todas las pequeñas tiritas del listón. O sea, ¿de dónde a dónde? Tenemos que integrar sobre todo el listón. ¿De dónde a dónde? Menos De A. menos a medios a medios. ¿Mm? De menos a medios a medios. ¿Ok? Entonces aquí puedo sacar lo que no depende de x, que es mu 0i sobre 2πa. Esta d también la puedo sacar. Entonces es mu 0i d sobre 2πa integral de menos a de 1, de menos a sobre 2 a sobre 2. De 1 sobre, aquí las raíces cuadradas se agregan, entonces es x cuadrada más d cuadrada, diferencial de x, todo en la dirección x. ¿Ok? Ya se pueden aventar la integral, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Isaac, Sí. ¿resuelto? Sí, es que me confundía mucho con lo del listón, la vista del listón. Ujú. Sí, desgraciadamente los dibujos que hacemos, aunque seamos muy buenos dibujantes, que yo no lo soy, pues los dibujos de tridimensionales en un plano, pues cuesta trabajo, ¿no? Encontrar una perspectiva. Pero bueno, si uno sabe un poquito de geometría, se puede visualizar, ¿no? Hay que tener un poco de paciencia y un poco de cuidado. A lo mejor a la primera no se puede ver, sí, pero tratando de hacer unos buenos dibujos, a lo mejor sí podemos verlo, ¿no? Y como les digo, aquí lo importante es que ustedes recuerden que van a necesitar geometría y van a necesitar cálculo vectorial. Ahora, yo estoy consciente de que ustedes no pueden retener en la cabeza o acordarse de todos los cursos de matemáticas que han llevado, pero sí estar al tanto de lo que hay. Por ejemplo, ustedes saben que hay teoremas integrales. No importa si no se lo saben en el momento, ¿no? Pero saben que hay unos teoremas integrales que me permiten pasar de integrales de línea a integrales de superficie y así. Lo único que tienen que hacer es ir a buscar a un libro exactamente cómo se usan los teoremas integrales en caso de necesitarlos, las identidades vectoriales, las funciones trigonométricas, identidades trigonométricas. Aquí, por ejemplo, para hacer esta integral, ustedes van a necesitar un cambio de variable trigonométrico, ¿ok? Entonces, ustedes deben saber que hay toda un método para integrales de este tipo que tienen cosas como x cuadrada más una constante al cuadrado. Todas esas se resuelven ya sea con cambios de variable trigonométrico o con cambios de variable hiperbólicos. Solo hay que saber cuál es el cambio de variable que conviene, y es simple, simplemente hay que acordarse del teorema de Pitágoras y ya está, ¿no? Siempre del teorema de Pitágoras se puede reducir todo lo demás. Entonces, si no se acuerdan en el momento de cuál es el cambio de variable apropiado, ustedes pueden ir a un libro a buscar el cambio de variable, ¿no? Cambios de variable trigonométricos, y ahí explica perfectamente bien cómo se usan esos cambios de variable, ¿vale? Entonces, yo les recomiendo que tengan todos esos materiales a la mano, porque si bien entiendo que no, a lo mejor no los recuerdan bien o quizás no lo vieron a profundidad en sus cursos, pero sí que al menos sepan dónde están esos materiales cuando se necesiten, ¿ok?
¿Vale? Vale. Muy bien. ¿Algo más que quieran preguntar acerca de la tarea, de los problemas, de las notas? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo solamente una duda. Sí. También es porque aún no lo he revisado a fondo, pero cuando estuve revisando los problemas de los ejemplos de las diapositivas que envió, Sí. el tercer ejercicio sobre el solenoide infinito, no entendí por qué seleccionamos un circuito cerrado rectangular y por qué solamente lo delimitamos a una pequeña parte. Sí. Vamos a ver. El problema dice... Ok, el problema dice que tenemos este solenoide, no un circuito en forma de hélice. A razón tiene vueltas por unidad de longitud. ¿Okay? Se supone que es infinito, pero bueno, sabemos que en la realidad pues no. Bueno, vamos a suponer que este circuito transporta una corriente, ¿no? Que va en esa dirección, tal como lo indica aquí esta flechita, va así. Y la corriente I, y hay que determinar el campo magnético producido por la corriente en el interior y en el exterior del solenoide, ¿ok? Entonces, bueno, lo que se tiene que usar en este caso es la ley de Ampère, ¿no? La ley de Ampère, ¿dónde está la ley de Ampère? Aquí está la ley de Ampère, me dice que la integral de campo magnético de la integral sobre un circuito cerrado de campo magnético, la integral de línea sobre un circuito cerrado del campo magnético es igual a mu0 por la corriente encerrada, ¿ok? Primero es que necesitamos un circuito cerrado para determinar el campo magnético, ¿ok? Si tenemos un circuito abierto, un contorno abierto, no se va a poder determinar porque la ley de Ampère no es aplicable, ¿ok? Entonces, en ese sentido, si aquí en este ejemplo tenemos que determinar el campo magnético en algún punto del espacio, debemos considerar un circuito cerrado para empezar y luego esta integral que está aquí me va a dar aquí el campo como está metido por debajo del símbolo de la integral. Este campo que está aquí va a ser, no es el campo en cualquier punto del espacio, es el campo solamente en los puntos de este circuito, ¿ok? Entonces, si yo quiero determinar el campo magnético en algún punto del espacio, debo escoger un circuito cerrado que pase por el punto que deseo determinar, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, si nos piden que determinemos el campo magnético producido por el solenoide en un punto interior al solenoide, pues es que debo hacer pasar el circuito tiene que pasar por esos puntos, ¿no? Entonces, por eso aquí escogimos, primero, tiene que ser un circuito cerrado, luego, de alguna manera, tiene que pasar el circuito por los puntos donde deseo determinar. Aquí, por ejemplo, me dicen que necesito en los puntos interiores y en los puntos exteriores del solenoide. Entonces, por eso me interesaría un circuito que pase por ambos lados, ¿ok? ¿De acuerdo? Ok. Ahora, estas bolitas que están aquí, pues serían como el ancho del conductor, ¿no? Esto sería el grueso del conductor y esto sería como digamos, como si este solenoide lo cortáramos, digamos, de forma vertical, ¿no? Lo cortamos de forma vertical y solo vemos las terminales, o sea, los circulitos que serían los anchos de las espiras del conductor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué? Bueno,
Ya sabemos que el circuito debe ser cerrado, por eso no puede ser de tamaño infinito. Y sabemos que tiene que pasar por los puntos donde quiero determinar el campo. O sea, en particular me interesa esta parte que es la del centro. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, hasta ahí sí. Ok. Luego, al igual que la ley de Gauss, en donde para determinar el campo a través de la ley de Gauss, a través del flujo o a través de la carga encerrada, yo necesito, pues, construir o usar una superficie gaussiana que tenga una simetría afín a la simetría del sistema. Para la ley de Ampère funciona igual, ¿ok? Entonces, aquí la pregunta es, ok, ya sé que tiene que ser un circuito cerrado, ya sé que tiene que pasar por determinados puntos, pero ahora, ¿de qué forma lo puedo usar? Y aquí lo que sirve es la geometría la geometría del problema. Entonces, aquí, ¿cómo sabríamos cuál sería la simetría de este problema? Bueno, vamos a ver. Consideren ustedes una espira. Vamos a considerar una espira del solenoide, una sola, ¿no? ¿Ok? Y vamos a suponer que la corriente circula en esa dirección. ¿Sí? En esa dirección circula la corriente. Uh-huh. La ley de Ampère establece que alrededor de la línea de corriente se va a formar un campo magnético y las líneas de campo van a fluir en una dirección dada por la regla de la mano derecha. Si la corriente apunta en la dirección de mi pulgar, entonces las líneas de campo magnético apuntarán en el sentido del resto de los dedos de la mano derecha, ¿no? Entonces, si aquí, por ejemplo, veo que la corriente va en esa dirección, entonces las líneas de campo estarían saliendo de aquí y metiéndose por acá, ¿no? En esa dirección. ¿Verdad? Sí. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Entonces ahora imagínense que corto esta espira por la mitad, ¿sí? Y la veo desde acá, ¿no? Entonces lo único que voy a ver es, por aquí voy a ver una bolita y por acá voy a ver otra, ¿no? Y aquí está digamos, por aquí así viene el conductor, ¿no? No voy a olvidarme de eso, de momento. Entonces, viene aquí mi conductor y vamos a suponer que la corriente está saliendo por aquí y entrando por acá, ¿no? ¿De acuerdo? O al revés. ¿Cómo está indicado aquí? Ah, no, aquí dice que entra por arriba y sale por abajo. Ok. Sí, entra por arriba y sale por abajo. Entra por arriba y sale por abajo, entonces lo pinté mal, ¿no? Ah, no, está bien. Si está entrando por arriba y saliendo por abajo, entonces si el dedo de la mano derecha apunta, si el dedo pulgar de la mano derecha apunta en esta espira, apunta en la dirección de la corriente, entonces el campo vendría más o menos así, ¿no? En esta dirección. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estaba escribiendo algo. Ah, es que no lo ven. Ok. Sí, entonces si en este punto de aquí pongo mi dedo pulgar y apunta hacia en donde apunta la corriente, o sea, metiéndose al plano de la pantalla, entonces el resto de los dedos indican la dirección del campo. Entonces el campo vendría así, ¿no? ¿De Ok. acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno, eso es para una espira. Pero no tenemos una espira. Tenemos más. Aquí tenemos otra. Y aquí otra, y aquí otra, y así, ¿no? Y en todas estas espiras, el campo entra, perdón, la corriente entra por aquí. ¿Sí?
Entonces, esta línea en azul sería el campo producido por esta espira, ¿no? Pero para esta otra de aquí, pues tendría otra línea. Así, ¿no? Y aquí vendría el campo. Y para esta otra, para la tercera, pues vendría el campo así. Y así sucesivamente. Entonces, si ven que el campo aquí, que en el centro, que es donde quiero determinar las líneas de campo, viene así, vienen en esa dirección, ¿no? Todas como si apuntasen en una línea recta. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Por eso las líneas aquí están pintadas así como líneas rectas, apuntando en la dirección horizontal hacia la izquierda, ¿verdad? ¿De acuerdo? O sea que ese campo B es como la resultante de la suma de las tangenciales que apuntan nada más en esa dirección. Exactamente, sí. Ah, ok. Sí, o sea, aquí pues se van superponiendo unas con otras, ¿no? ¿Sí? Esta se superpone con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente, así sucesivamente, ¿no? Ahora aquí yo estoy dibujando las espiras pues separadas una cierta distancia para distinguirlas, ¿no? Pero en principio el solenoide pues está conformado por una serie de espiras completamente apretadas, rellenas. Pues mientras más apretadas estén las espiras, pues más líneas de campo se van a juntar aquí y va a ser más simétrico el campo magnético, ¿ok? Entonces, para un número infinito de espiras, o sea, si el solenoide es infinitamente largo, ¿ok? Si el solenoide es infinitamente largo, la simetría es completa. O sea, aquí podemos considerar que el campo por dentro del solenoide es completamente paralelo al eje del solenoide. Por eso es que aquí estamos pintando las líneas de esta forma. ¿Ok? ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Simplemente por la superposición, ¿ok? Entonces, si las líneas de campo aquí son horizontales, paralelas al eje del solenoide, y además yo tengo que pintar un circuito para determinar el campo, un circuito cerrado en los puntos donde quiero determinar el campo, pues lo que veo es que lo que me conviene es una espira de esta forma, ¿ok? Una espira rectangular. Sí, que sea paralela al campo magnético en unos puntos y ortogonal al campo magnético en el resto de los puntos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? Por eso es que se elige esta cinta. ¿Ok? Ahora, si el solenoide no es infinitamente largo, entonces por supuesto que las líneas de campo no van a ser así paralelas entre sí, sino que van a tener una cierta curvatura, van a tener unos efectos de borde, o sea, van a ser, vamos a tener, digamos, la espira así, vamos a suponer que tenemos unas cuantas espiras, ¿sí? Y entonces el campo magnético, pues sí va a venir, se van a formar unas líneas de campo, pero pues van a ser de esta forma, ¿no? Donde aquí son aproximadamente horizontales, ¿sí? Pero pues van a tener una cierta curvatura, ¿ok? ¿De acuerdo? Pero si el solenoide es infinitamente largo, pues entonces esta geometría que está aquí es apropiada, ¿ok? Y en esta geometría viene la línea de campo y se va hasta infinito y entonces esperamos que por fuera del solenoide no exista campo magnético, ¿ok? ¿De acuerdo?
Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque sabemos que las líneas de campo tienen que ser cerradas. Si ven aquí, se van a cerrar, o sea, va a circular la línea, es que hice aquí un dibujo muy chiquito. Pero lo que voy a tener es, si tengo unas cuantas, la foto me sale muy chiquito. Si tengo unas cuantas espiras, ¿ok? Entonces voy a tener líneas de campo así. De esta forma. Entonces aquí vienen de este lado, así, y por acá vienen así, ¿no? Son cerradas, ¿ok? Entonces, si el solenoide es más largo todavía, ¿no? Y tiene más espiras, pues entonces las líneas de campo se van aplanando, ¿ok? Entonces viene aquí la línea de campo y se va. Así. Y se cierra del otro lado. Pero si la línea de campo viene desde menos infinito y se va hasta infinito, pues entonces solo va a haber campo en el interior del solenoide y afuera no. ¿Por qué? Pues porque la línea viene desde menos infinito y se va hasta infinito y no tiene manera de regresar hacia menos infinito otra vez. ¿Ok? Porque el solenoide es infinitamente largo. ¿De acuerdo? Por eso es que se pinta esta geometría. Entonces, si el solenoide es infinitamente largo, esperamos dos cosas. Uno, que las líneas de campo en el interior del solenoide sean paralelas al eje del solenoide y que afuera no haya campo, ¿ok? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Sí. Pero esta es una situación ideal. En cualquier situación real, por muy largo que sea el solenoide, pues sí va a haber líneas de campo afuera, ¿no? Pero en esta situación de un solenoide infinitamente largo, pues podemos utilizar este circuito rectangular porque esperamos una simetría axial en este campo magnético, ¿de acuerdo? ¿Vale? De acuerdo. ¿Sí? No sé si así ya te queda más claro. Y si así ya puedes seguir lo que sigue, lo que viene del problema. Ok, sí. ¿Sí? Sí. ¿Los demás? ¿Preguntas los demás? ¿No hay? No, profesora, todo bien. ¿Todo bien? Bueno. ¿De alguna otra cosa? ¿Hay preguntas? ¿Algún otro problema de la clase, de las notas, etcétera? ¿No? Bueno, ayer hablé con la jefa del Departamento de Ciencias Básicas y me comunicó que todo el mes de febrero vamos a estar impartiendo clases en línea. Ya estamos en la UPITA, los profesores estamos asistiendo una semana sí, una semana no, alternados. Y pues ellos me comunicaron que están trabajando en un programa para el regreso de los estudiantes. Entonces, así que de momento vamos a seguir dando las clases en línea durante todo febrero y yo espero que a ver si ya la próxima semana nos dicen cómo vamos a organizarnos para que los estudiantes puedan venir a actividades presenciales. De cualquier forma, si alguno de ustedes prefiere no venir a la escuela durante todo el semestre, me lo puede hacer saber de alguna forma, ¿ok? Para tomarlo en cuenta. ¿Vale? Ok. Sí, profe, gracias. Ok, profesora, gracias. ¿De qué? ¿Preguntas ya no hay? Ok, si no hay preguntas, entonces descargo la lista, tomo la foto y nos vemos la próxima clase, ¿ok? Hoy pongo ya los nuevos materiales
de la siguiente entrega y empezamos la discusión la próxima semana. Si ya no hay más preguntas acerca de esto. La del- investigación del se entrega el día de problema. hoy, ¿verdad, profesora? ¿Perdona? ¿Cuál es parte de la calendarización nada más? No te entendí. Que si la investigación sí se entrega el día de hoy o tiene flexibilidad como las demás actividades. No, el proyecto de investigación es para. A ver. El 9, pero de marzo. Sí, dice que Sí. es para marzo. Sí, pero no me acuerdo exactamente qué día. Proyecto de investigaciones para el 9 de marzo, ajá, a las 11:59. Excelente. Ah, bien, vale. Gracias. Sí, esta sí es para evaluar, ¿ok? Esta sí dice cuántos puntos vale. Entonces, tómenselo con seriedad, ¿ok? También en la rúbrica, ahí viene lo que debe contener, o sea, cómo deben estructurar el reporte que van a entregar, ¿ok? Sí, muchas gracias. ¿De qué? ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues si no, entonces nos vemos la próxima vez. Al rato les pongo los nuevos materiales para empezar a discutir. Si todavía tienen preguntas de esta sección, de la primera entrega, pues me las hacen en la próxima clase y si no, pues empiezo a discutir ya lo que viene. ¿Ok? Ok, profesora. Gracias. Muchas gracias. Mañana o hasta cuando nos toque. Dios, profe. Gracias, bonito día. Nos vemos, profesora. Hasta luego, Nos vemos, profesora. profe. Gracias. Hasta luego.